taula de diàleg i discussió, que és una instància autònoma, diguéssim, del col·lectiu aquest comitè contra l'oblit, i a la vostra presència a la taula de diàleg i discussió del dret a la memòria i el passat com a front present. Abans de començar, volem agrair la presència de Belén Stolke, de l'Institut Català d'Antropologia, de Francisco Fernández Boy, de la Universitat Pompeu Fabra, d'Alejandro Andreassi, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i de Jesús Carbó, de la plataforma de la Terra Alta, per acceptar la invitació que els hem fet. Començaré introduint un text que hem fet per aquesta taula de diàleg. Hace tan solo 4 días, un investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona expresaba en los medios de comunicación masiva su preocupación por la tibieza con la que hoy estamos conviviendo con el auge y agresividad de la red de limitación de las fronteras entre el nosotros y el ellos. Joan Subirats denuncia la gravedad de los posicionamientos de actores políticos que, como Plataforma por Cataluña o el Partido Popular, participan activamente en la construcción de un clima de miedo, de competencia, de amenaza o criminalización de toda persona extranjera no europea occidental. Pero, coincidiendo con algunos de los miembros de la mesa que hoy nos acompañan, creemos que interpretar la hostilidad actual hacia los inmigrantes como xenofobia o simple discriminación significa minimizar el fenómeno y encubrir su profundo significado racista. La preocupación e indignación ante las expulsiones masivas en el contexto europeo, las excluyentes políticas de extranjería, la impunidad y naturalización de la existencia de los centros de internamiento de extranjeros nos han llevado hasta aquí. Nos llevó a convocarles y hoy a agradecerles que hayan aceptado la invitación a participar de este espacio de diálogo y discusión en el que nos negamos a aceptar y a reproducir una noción lineal de la historia y a relegar al pasado aquellos nombres, aquellas palabras e interpretaciones que hoy podrían estar aportando al autoconocimiento y elevando individual y socialmente el nivel de comprensión crítica de nuestras sociedades. Pero hoy nos acompaña también una memoria, un recuerdo que no ha podido elaborarse porque la violencia y la intromisión que lo produjo hace ya varios siglos no ha dejado de actualizarse. Al Reino de España le costó mucho tiempo llegar a aceptar lo que hoy es ya irreversible, la recuperación de la autonomía y de la independencia de los pueblos ocupados y colonizados. En tanto que lo que las élites políticas y económicas hubieran podido cosechar como aprendizaje ante el proceso de emancipación de América Latina, vino a servir de muy poco si se considera el ideario imperial que orientó los mecanismos coloniales de apropiación ilegítima en África, y que no terminaron sino de manera formal hace apenas 40 años atrás. Así, y desde hace 2 décadas, el Estado español, independientemente de los gobiernos de turno, ha sido partícipe de una nueva etapa de expansión del capital en aquellas regiones que continúa considerando como territorios de ultramar. La internacionalización de las grandes empresas españolas ha estado cada vez más fortalecida por los aparatos diplomáticos, políticos y financieros del Estado monárquico, a tal punto que toda una nueva legislación que fortalece el traslado de recursos públicos a los intereses y procesos de acumulación privados ha sido aprobada tan solo en junio del presente año. Empresas extractivas como Repsol y monopólicas en los contextos en los que se relocalizan, como Gas Natural, Unión Fenosa, Endesa, Telefónica, el BBVA o el Banco Santander, prescinden de su responsabilidad social y hasta ahora las múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos que se vienen dando en los distintos países no han logrado suficiente eco en esta sociedad. Pero además, todo esto se da en el contexto de fuertes retrocesos en las condiciones de vida y de trabajo en los países centrales y de hecho, no solo en nombre de sus naciones, sino a costa del propio bienestar de sus pueblos. Así, ingentes recursos y una enorme capacidad de control social se despliegan. Los medios de comunicación, las iglesias, escuelas y universidades se encargan de distorsionar las historias, los procesos de lucha y las identidades, construyendo fracturas donde hoy podría haber alianzas, complicidades y prácticas activas de una verdadera solidaridad de y entre los de abajo. Estas han sido algunas de las motivaciones que nos llevaron a proponerles hace pocas semanas reunirnos a discutir sobre el papel de la memoria de larga duración, para debatir a contracorriente la relación compleja entre aquellas razones y acontecimientos y las formas de avasallamiento en el presente, y poner así sobre la mesa la necesidad de comprender
en sus múltiples dimensiones y temporalidades, cómo se han venido relacionando el Estado español y la sociedad catalana con su pasado. El derecho a la memoria y el pasado como afrenta presente. Esta es la convocatoria. En Cataluña y en el resto del Estado español se vive hoy un momento enriquecido por la lucha contra el olvido y la reivindicación de la memoria como un derecho. Sectores cada vez más amplios de la sociedad se movilizan ante la necesidad de hilvanar el presente con aquellas comprensiones del pasado que les fueron vedadas. Pero la memoria tiene la cualidad de ser selectiva. Mientras eso acontece, predomina el silencio y la falta de interés con respecto a otros momentos y proyecciones de su propia historia. Así, son verdaderamente pocas las personas que advierten que el 2010 es un año emblemático, tanto con relación a los procesos de descolonización en África, como con respecto a las luchas de emancipación antiimperialista en América Latina. Ambos acontecimientos ocurren hoy, en el contexto de agudización del neoliberalismo y el avance contundente de las fuerzas conservadoras en Europa, tornándose a la vez en espejos ante los cuales España y Cataluña tienen una nueva oportunidad para repensarse y afrontar de manera inédita su pasado. Es verídico que, atravesados por el poder, los diferentes relatos se mezclan, juxtaponen, jerarquizan y o acaban silenciándose entre sí. Pero igual de cierto resulta ser que es desde el presente y ante las interpelaciones de un futuro cada vez más compartido que los distintos pueblos pueden optar por recuperar importantes cuotas de memoria y dignidad en el ejercicio de relacionarse de una manera cada vez más madura con los fantasmas que la historia les ha heredado. Hoy el Estado español se ha convertido, detrás de Estados Unidos, en el segundo país inversor en Latinoamérica. Ello como parte de un nuevo ciclo de expansión que desde los años 90 vino a fortalecer tanto la economía del Estado como el crecimiento de las burguesías regionales a través del reposicionamiento transnacional de sus principales empresas. De ahí que resulte pertinente en la actualidad preguntarse: ¿se contraponen los intereses del gran capital de las empresas multinacionales a la trayectoria de una memoria capaz de contribuir a la justicia social, a la autodeterminación de los pueblos y al cuidado y defensa responsable de la naturaleza? ¿Es hoy un tiempo de neocolonialismos? Para acabar, al Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès se presentó una moción con motivo del 12 de octubre. Nosotros quisiéramos hacer un resumen de los resultados de esto porque resulta muy interesante a la luz de lo que hoy día expondrán nuestros convidados. Moció de la candidatura de Unitat Popular, CUP, per a rebutjar la celebració del 12 d'octubre, Vilafranca del Penedès, 18 de setembre de 2010. El dia 12 d'octubre de 1492 és la data d'inici de l'espoli econòmic i cultural més gran de la història universal i dona el tret de sortida a l'inici de les matances de desenes de pobles indígenes d'Amèrica, arribant a destruir civilitzacions senceres. La colonització i política imperialista subsegüent va ser un veritable desastre per al gènere humà. Per tot això, és incomprensible que encara ara es faci servir aquesta data per a celebrar una suposada fita d'unitat nacional, basada en la mort, el robatori i la destrucció social, cultural i econòmica de molts pobles originaris d'Amèrica, però també d'Àfrica i d'Àsia. Als nostres dies és una vergonya per a tots els ciutadans demòcrates que aquesta data es celebri amb tota impunitat. Degut a aquests antecedents i coherents i conscients de la nostra condició de poble ocupat, espoliat, oprimit, i en solidaritat amb els companys i companyes d'Amèrica, la candidatura d'Unitat Popular demana al ple d'aquest Ajuntament que prengui els següents acords. 1. Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès rebutgi la celebració del 12 d'octubre i que es mostri contrari a la celebració d'aquesta data, degut al seu origen històric, a les conseqüències que va comportar i al genocidi que aquest fet va significar pels pobles originaris. 2. Que es demani a les autoritats estatals i catalanes la supressió d'aquesta data com a dia festiu i de celebració. 3. Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès demani a l'estat espanyol que es disculpi davant dels pobles indígenes per genocidi que aquests van patir a mans de la invasió que el Regne d'Espanya va impulsar al continent americà. 4. Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès faci onejar durant el dia 12 d'octubre una senyera al balcó de l'Ajuntament a mitja asta i amb el crespó negre, com a mostra de solidaritat amb les víctimes del genocidi. Acta de la sessió del ple de l'Ajuntament, 28 de setembre de 2010. Aquesta moció ha estat rebutjada amb 8 vots a favor, grups de CUP, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya i regidors i regidores de Convergència i Unió. 11 en contra,
Grup Socialista i del Partit Popular, i regidors de Convergència. 2. 2 abstencions, càrrecs de Convergència i Unió. Comentaris. Xavier Navarro, CUP, afirma que grups com el del Partit Popular no han de pensar que en la moció s'intenta agredir la unitat d'Espanya. Es tracta de lamentar un episodi greu de colonització amb un genocidi que va generar molts morts i pèrdues. Si som demòcrates, el 12 d'octubre no s'ha de celebrar com un dia festiu. No ens faran cas, però l'Ajuntament ho ha de dir. I com a mínim penjar la senyera mitja asta i amb crespó negre. Bernat Villarroja, Iniciativa per Catalunya. Dona suport a la moció perquè amb alguns matisos la comparteix. La festa és una reminiscència del passat i la data festiva hauria de ser substituïda per una altra. Josep Ramon, Partit Popular. Es mostra contrari a la moció. Van existir alguns abusos probablement, però també és cert que una part important de les morts tenien la seva causa en les malalties dels europeus i altres colonitzacions, com les d'Àfrica, van ser pitjors. A Amèrica es va introduir el mestissatge i és bo que els continents europeu i americà tinguin lligams i celebracions comunes. Existeix una història, ara no s'ha de revisar en aquest sentit. També Jaume I i els almogàvers van matar persones i van causar danys a moltes terres mediterrànies i no es tracta ara de demanar perdó des de Catalunya, per exemple, a Grècia i Turquia. Aureli Ruiz, Convergència i Unió, afirma que van existir uns fets que formen part de la història, però que potser no és adient revisar i valorar en aquests moments qüestions que van tenir lloc a més de 500 anys enrere. També diu que altres fetes celebren originàriament esdeveniments discutibles i que la Festa Nacional de Catalunya és l'11 de setembre, data que evoca una derrota. Aureli Ruiz manifesta que si es posés la senyera mitja asta i amb crespó negre per això, s'hauria de posar també moltes altres dates i que la moció sembla anar contra alguna cosa i per molestar sensibilitats a Espanya, la qual cosa ara mateix no seria gens oportuna. Finalment, Aureli Ruiz afirma que els membres del seu grup tindran llibertat de vot, ja que no tenen una visió global comuna respecte del dictamen. Ramon Zavalla, Grup Socialista, es pregunta en què millora la moció la qualitat de vida de la gent o en quina mesura ajuda a solucionar problemes reals. La resposta ha de ser negativa, diu. No poden jutjar o revisar la història i ara no és adient perdre el temps en consideració d'aquesta mena, per la qual cosa el Grup Socialista votarà contra la moció. Xavier Navarro, CUP, lamenta que Convergència i PSC defugin de la moció afirmant que no toca. Apareixeu, no totes les morts obeeixen a malalties dels colonitzadors i el 12 d'octubre el va instaurar el franquisme per a celebrar uns fets que no s'han de celebrar. Navarro manifesta que no li consta que el rei Jaume I ocasionés morts o patiment a altres terres. L'alcalde Pere Regull, Convergència i Unió, afirma que en política de vegades ens hem de pagar gripaus. Certes mocions o acords donarien lloc a comentaris de premsa negatius en certs llocs d'Espanya, en els quals hi ha clients d'empreses locals a les que demanem activitat i col·laboració econòmica. No ens interessa donar lloc gratuïtament a titulars que destaquin que Vilafranca advoca per abolir el 12 d'octubre, perquè això podria afectar negativament les nostres empreses i la nostra economia. Amb aquests materials els convidem a començar a la taula i a Lorena, Francisco, Alejandro i Jesús, endavant.